Bueno, muy bien. Vamos a dar inicio a esta charla. Me presento, mi nombre es Carlos Sánchez, yo soy director de la unidad de negocios Virtual Plan de la compañía Ingenio Colombiano. Tengo que agradecer en primera instancia al ingeniero Manuel Méndez, el coordinador del programa de Ingeniería Industrial de la Universidad Hispanoamericana, por esta importante invitación. El día de hoy quiero celebrar el inicio de la Semana de la Ingeniería Industrial allá porque yo de primera mano fui cuando era estudiante, más o menos hace ya casi 20 años, imagínense. eh, Fui estudiante y a mí me gustaba mucho participar de este tipo de semanas industriales porque pues uno se alimenta de muchas cosas distintas a las que normalmente uno está acostumbrado a ver en las asignaturas que en el día a día vamos a tener allá en la universidad, de muchos de los temas técnicos. Y pues este es un espacio que enriquece mucho el conocimiento, pero también la visión como estudiante en aras de proyectarse a lo que yo voy a hacer cuando ya termine mi universidad y salga a la labor profesional. Entonces, de eso les quiero hablar un poquito el día de hoy. Les voy a hablar de cómo a través de nuestra experiencia aquí con Ingenio Colombiano hemos podido llegar a trazar un proyecto que hoy día es una realidad y es una empresa eh, de la cual pues se enorgullece de estar en más de 7 países. Hemos tenido ya más de casi 200 universidades que han trabajado con las herramientas que el día de hoy vamos a ver. Y bueno, cambiar un poquito la concepción de lo que es la idea de uno cuando está como estudiante allá, cuando ve uno las cosas desde el otro lado del río o la otra orilla, y es cuando uno ya está laboralmente activo o está como profesional. Bueno, les voy a ir compartiendo a la medida de la charla, les voy a compartir aquí mi pantalla para que ustedes puedan ver lo que yo estoy aquí comentándoles y con ello poder ver directamente lo que tengo para presentarles. El día de hoy tengo el agrado de hablarles acerca de un tema que ustedes pues están teniendo dentro de su foco o dentro de su objetivo, y la charla de hoy la vamos a denominar Nuevas tecnologías que revolucionan la educación en el mundo. Les voy a hablar del caso de Virtual Plan. Bueno, y vamos a arrancar con la primera diapositiva que pues tiene un impacto bastante grande, y es estas fotografías que podemos ver acá. La primera, que tiene que ver con un tema que ha venido siendo muy tocado en los últimos años, y es el tema del calentamiento global. A mano derecha, pues una foto bastante impactante. Son unos niños del África, pues para muchos de nosotros no es tan ajeno el tema y el haber visto este tipo de imágenes en algún momento de nuestras vidas. Y básicamente tiene que ver con niños que están pasando por una situación muy complicada en cuanto al tema del hambre. En la parte de abajo, en la imagen de abajo, vemos a todos los líderes que están en una reunión, muy posiblemente de hace poco, ahí hablando sobre muchas de estas temáticas que pues tienen que ver con todos, pero a la hora de el llegar y aplicar muchas de las cosas que allá se hablan, pues no todos están haciéndolo, ¿verdad? Y en la parte derecha, eh, abajo, vemos un personaje, puede ser un científico o un doctor, o bueno, alguien que está tratando de hacer una actividad de investigación o de pronto de alguna prueba de laboratorio. Y más que todo aquí está esta imagen alineada con el tema de las enfermedades. ¿Y qué tienen en común todas estas imágenes? Si ustedes se pueden dar cuenta,
en este momento estas imágenes nos van a dar como una sensación de esto es muy similar a lo que nosotros estamos viviendo, es lo que vemos en las noticias, a nivel internacional lo estamos escuchando, en nuestros propios países se están dando algunos tipos de situaciones similares a estas, y básicamente estos son los retos que hay que enfrentar. Cada vez la tecnología, como ustedes se han dado cuenta, pues nos da mayores facilidades, ¿verdad? Y pareciera que la tecnología en estos momentos es una salida o un camino para que todos tengamos uh, algo más a la mano, que nos involucre menos esfuerzos, a como lo hacían de pronto nuestros abuelos o generaciones antes, es decir, los abuelos de nuestros abuelos. ¿Cómo era que les tocaba a ellos vivir la vida y cómo enfrentaban los retos? Pero en este momento, si yo les preguntara quiénes están llamados a dar respuesta a estos retos, ¿ustedes qué dirían? Muchos dirían los políticos, muchos dirían los científicos tal vez, o alguien que salga así de la nada, o estos multimillonarios que tienen en este momento la mayor cantidad de dinero en el mundo y que de pronto ellos, alguien de buen corazón, llegue y diga, bueno, yo voy a donar toda mi fortuna para que se acabe el hambre en el mundo, por ejemplo. O de pronto eh, alguien que dijera, bueno, vamos a sacar una innovación totalmente distinta a lo que ha venido dándose para enfrentar el tema del calentamiento global. Y pues yo les digo que posiblemente alguno de ellos sí, pero les voy a decir quiénes son los que están llamados a resolver este tipo de situaciones. Y básicamente son ellos. ¿Y ellos quiénes son? Ellos son ustedes que están allí sentados, escuchando esta charla. Son las nuevas generaciones de estudiantes, pero ¿cómo estas generaciones de estudiantes pueden llegar a dar soluciones impactantes a estos retos? Y no puede ser, pues, de esta forma. Me imagino que muchos se estarán riendo, algunos estarán mirando entre sí, y lo que sucede es que sí, esto es lo que sucede en las aulas todos los días. Y es que muchos de los estudiantes que van a la clase tienen estas caras. Están desmotivados, están desconcentrados, están aburridos. ¿Y por qué razón? Pues hay varias razones. Muchas de ellas tienen que ver es porque están estudiando algo que no les gusta, pero fueron obligados por sus papás, o simplemente el tema es muy aburrido, o también otros dirán, no, estuvieron de fiesta la noche anterior y pues tienen guayabo, aquí le decimos guayabo, en otros lados le dicen de otra forma, eh, pero hay muchos elementos que hacen que muchos de los estudiantes estén allí. Uno de los principales es que están desmotivados, no hay mayor interés en los temas que se están tratando y por lo mismo, pues están dando este tipo de situaciones dentro de la clase. Y bueno, hay otro tipo de elementos y es que básicamente la desmotivación está directamente relacionada con esto. Y es que las universidades o muchos centros educativos hoy día tienen unas dificultades amplias en cuanto a disponibilidad de recursos, sobre todo para aplicar los conceptos aprendidos en clase. Esta es una imagen de alguna institución en alguna parte del mundo que, si ustedes se pueden dar cuenta, estos son sus laboratorios. Desde allí y con esos elementos que están allá guardados, es que ellos han venido abordando el desarrollo de algunas actividades prácticas en donde pues se ven pues muy afectadas los resultados y las aplicaciones de esos conceptos a través de este tipo de elementos que tienen muchas de estas instituciones. Entonces, cuando nos ponemos a ver unos
de los problemas más grandes es precisamente ese, que la falta de motivación, la falta de interés está asociada a que simplemente yo escucho teoría y teoría y teoría y no tengo cómo llegar a un escenario a poder aplicar todo lo que yo estoy estudiando, todo lo que estoy aprendiendo para mirar un resultado de esa aplicación. Eh, Imagínense ustedes el poder llegar y aprender a montar bicicleta simplemente con que a uno le enseñen en el tablero qué es una bicicleta, cómo se monta y finalmente cómo poder llegar de un lado a otro en esa bicicleta, pero en el tablero. Imagínense si un estudiante podría llegar a hacerlo en serio, simplemente así, y que cuando luego se encuentre de verdad con una bicicleta real, pueda tener la oportunidad de montarse en ella, de subirse en ella y poder avanzar, como lo haría alguien que realmente ha tenido la posibilidad de aprender la teoría, pero con la bicicleta ahí al lado, pudiendo dar su primer intento con el pedal, poder avanzar los primeros metros. ¿Y qué pasa cuando uno está aprendiendo a montar esta bicicleta? Pues uno se cae, ¿verdad? Uno no sabe cómo maniobrar muy bien. Y yo he visto eso, por ejemplo, con mi hija, cuando le he intentado enseñar a montar bicicleta, ella tiene más o menos 4 añitos y 3 meses, y desde hace unos 4 meses atrás yo intenté subirla en su bicicleta pequeñita que le dimos en Navidad, y desde allí ella empezaba a explorar como tal el artefacto, pero pues con mucha dificultad. Eh, Se tenía que subir en ella, tocarla, saber cómo funcionaba la dirección, saber cómo coordinar el tema de los pies para poder dar su primer pedalazo y poder avanzar. Y es así como realmente nosotros aprendemos. Entonces, muchas de esas caras que están puestas allí, en realidad, eh, pues tienen una respuesta que en realidad es lógica. Y es que en muchas instituciones educativas no existen este tipo de elementos para poder, como les decía, poner en práctica estos conocimientos aprendidos. Y fue así que nosotros desde hace bastante tiempo, desde la universidad, quisimos pensar en algo distinto. Nosotros cuando estábamos estudiando, yo soy ingeniero químico, estuvimos pensando en ese entonces, bueno, qué queremos llegar a hacer cuando salgamos ya de la universidad. Y recuerdo mucho una charla de una persona que vino y preguntó que en ese entonces levantaran la mano los estudiantes que querían salir graduados y que querían que una universidad pudiera darles una opción adicional para hacer una maestría. Entonces, más o menos el 30% levantó la mano. Pero luego llegaron y nos hicieron una pregunta y nos dijeron, ¿cuántos de ustedes, de los que están aquí presentes, quisieran salir y emplearse en una empresa multinacional, en donde tuvieran que viajar, en donde tuvieran un magnífico salario y en donde pudieran escalar rápidamente a las posiciones de dirección? Entonces, como el 98% levantaron la mano y yo no levanté la mano, yo no levanté la mano y vi que tal vez dos personas más no levantaron la mano. Y esas personas eh, fueron las que en la siguiente pregunta sí levantamos la mano. Y la siguiente pregunta fue, ¿quiénes entonces quieren salir a generar su propio negocio, su propia empresa? Entonces fuimos como 3 personas que levantamos la mano. Y en realidad eso es lo que está metido como en la cabeza de muchas personas todavía. Hoy día pues ha cambiado mucho el pensamiento que en ese entonces existía y ya más personas quieren de pronto ser emprendedoras, de pronto quieren llegar
eh, a no solamente entrar a una multinacional, sino a tener diferentes experiencias. Se habla mucho del tema de los millennials, que los millennials no les importa de pronto entrar a una empresa y quedarse allí mucho tiempo, sino más bien explorar, tener experiencias. Pero yo, como no soy de los millennials, en ese entonces, pues, la mayoría de personas tenían en mente el llegar y salir graduados y entrar a una multinacional. Yo quería generar un emprendimiento, quería generar una empresa y así lo hicimos. Y este emprendimiento tenía que ver con muchas de esas necesidades que en ese entonces había y que hoy se siguen manteniendo. Y es básicamente el no poder llegar y aplicar todos mis conocimientos porque la institución educativa simplemente no tenía con qué dar recursos a sus estudiantes, recursos suficientes para poder llevarlos muy posiblemente a vivir una experiencia en una industria real o muy posiblemente hacer prácticas y pruebas de laboratorio con equipos reales, sino todo era con PowerPoint o con algunos videos o algunas imágenes que se presentaban. Entonces, quisimos eh, cambiar un poquito con lo que en ese entonces había. Imagínense, les estoy hablando de que la empresa salió eh, con una fecha de inauguración en el 2001, entonces ya hace 17 años, imagínense. Y desde allá para acá, pues ha cambiado mucho las cosas, pero ya existía Internet. Estaba empezando el tema de Internet, estaba empezando el tema de la conexión. eh, Dijimos, bueno, empecemos y demos algunas herramientas que en ese momento no existían a los estudiantes de ingeniería para que ellos puedan tener alternativas en donde puedan llegar y aplicar sus conocimientos. Y fue así que desarrollamos Virtual Plant. Y Virtual Plant lo que buscaba en ese entonces era, como les digo, dar herramientas a los estudiantes y también a los docentes para que sus clases, su proceso de formación fueran un poco distinto, fueran un poco creativo y adicionalmente no dieran la posibilidad de tener esas caras largas que anteriormente veíamos. Entonces empezamos a desarrollar unos pocos acercamientos a lo que hoy día se conocen como simuladores y empezamos a investigar mucho qué era lo que había en ese entonces. Entonces dijimos, bueno, en este momento, ¿cómo realmente se está dando un cambio en los procesos de formación? En realidad estamos llevando a cabo una verdadera innovación en estos temas y veíamos que se empezaban a desarrollar algunas herramientas que se compartían por internet, habían algunos artículos, pero eran muy planos, y veíamos que lo primero que se llevó en ese entonces al internet fueron los libros que todos conocemos, que muchas veces nos ha pasado que hemos tratado de llegar a las bibliotecas a solicitar un libro y resulta que la universidad solo cuenta con 4 ejemplares. Y entonces, como solamente hay 4 ejemplares, pues ya muchos compañeros nuestros nos ganaron eh, los libros y simplemente nosotros nos quedamos sin la posibilidad de tener acceso a esa información. Entonces dijeron, pues bueno, demos la posibilidad de tener acceso a todos los estudiantes llevando esos libros a un PDF y teniendo la disponibilidad de esos libros virtuales en Internet. Y con eso ya se abrió el tema más hacia una disponibilidad amplia para que todos pudieran revisar esos contenidos. Pero dijimos, en realidad, en ese entonces era un pequeño paso para la innovación, pero el día de hoy, ¿cómo vemos eso? Esto ya lo vemos como un elemento muy normal. Ya es casi natural que más bien nosotros pidamos el enlace o el acceso al libro virtual que muy posiblemente tener el libro físico. Aunque les confieso, a mí de todas formas me sigue gustando mucho más el libro físico que el virtual, por varios motivos, pero sé que a muchos de ustedes prefieren o les gusta más el libro virtual. Bueno, ¿qué otra cosa? Más adelante veíamos que las clases, que si ustedes se fijan en esta imagen en la parte superior derecha, hay un
profesor, hay un docente que está dando una clase a unos estudiantes y eso es como normalmente y tradicionalmente se siguen dando muchas de las clases. Se empezaron a dar los primeros pasos llevando esos cursos al Internet. Entonces se abrieron aulas virtuales y efectivamente en esas aulas virtuales se consignaba mucho de ese material para que ya los estudiantes pudieran empezar a ver una alternativa adicional que tenía ya varias ventajas y es que no solamente yo tenía que ir a la hora donde el docente estaba dando la clase, sino que yo ya podía conectarme en otro horario, allí estaban los contenidos que yo podía ir revisando y esto ha venido evolucionando muy fuertemente. Pero todo esto enfocaba a que ya desde ese entonces al día de hoy se podían ver algunos puntos de cambio en cuanto a los procesos de innovación en temas de formación. Pero realmente esta es una innovación contundente. Esto hace que esos estudiantes aburridos y esos estudiantes desconcentrados o desmotivados puedan conectarse verdaderamente a los elementos que hacen que uno de verdad pueda tener todo el interés puesto en ellos. Entonces nosotros desde ese entonces buscamos cuáles herramientas eran las que de verdad generaban un interés grande y qué era lo que se estaba usando para poder capturar la atención de esos estudiantes. Y nos encontramos con esto. Y esto, como ustedes ven, es un simulador de vuelo. Desde hace muchos años ya hemos venido escuchando que los pilotos usan mucho esto. Los simuladores de vuelo son de alta usabilidad para los futuros pilotos. Los estudiantes tienen que pasar, sí, claro, por unas horas de vuelo con el avión, pero para perfeccionar muchas de sus habilidades, para hacer sus primeros pasos en el tema del reconocimiento como tal de todo el tablero de control de los aviones, usan es un simulador. Imagínense que las personas que entrenan para ser astronautas lo pudieran hacer siempre con una nave, yendo al espacio y mirando a ver allá si hacen los procedimientos bien o mal. Imagínense cómo sería de costoso. De hecho, en la NASA, la mayoría de los entrenamientos que se llevan a cabo es a través de simuladores. Y estos contenidos, estas herramientas y estas situaciones que se presentan a través de los simuladores son supremamente cercanas a lo que ellos tienen que llegar a hacer allá. Porque no puedo yo tener cada semana un transbordador listo para mirar a ver si voy a la Luna o para mirar a ver si voy a Marte a aprender, a simplemente llegar y ver si lo que estoy aprendiendo está siendo bien aplicado. Entonces, nosotros vimos que en esas fechas los simuladores de vuelo eran muy aplicados y dijimos, ¿por qué no simplemente podríamos llegar a visualizar una herramienta también para ingeniería en donde no tuviéramos que ir a la industria porque cada día es más difícil, les soy sincero, cada vez nos encontramos con más y más universidades que nos dicen, no, es que en las industrias para poder ingresar tenemos que tener amigos, porque los temas de seguridad industrial son muy fuertes, la accidentabilidad es un tema muy grave para ellos y ellos se quieren cuidar en todo momento de este tipo de situaciones. De pronto la universidad no tiene recursos suficientes para organizar los temas de logística. Bueno, son muchas las variables que hacen que no podamos tener acceso a lo que es infraestructura y lo que es industria en operación. Entonces dijimos, bueno, miremos qué herramientas de lo que existía en ese entonces podríamos llegar a desarrollar y a entregar a los estudiantes, a los docentes y a las universidades para que pongan en práctica o por lo menos tengan conocimiento de lo que se vive realmente allá en la industria. Entonces, desarrollamos unas herramientas en línea eh, que básicamente eran unos modelados en 3D muy sencillos que poníamos en operación para que las personas pudieran interactuar tomando los modelos matemáticos que normalmente uno ve en ingeniería, que son sacados de la experiencia, de hecho. Entonces teníamos acceso a mucho material de tesis de grados,
de maestrías, incluso de doctorados, para mirar cómo eran esos modelos que se estaban estudiando allí, cuáles podíamos tomar y cuáles podíamos llegar a involucrar dentro de estas infraestructuras virtuales para que la experiencia fuera mucho más acercada o cercana más bien a lo que normalmente uno puede vivir en una industria real. Entonces fue así que diseñamos Virtual Plan y la verdad fue un éxito. Fue un éxito, las universidades no se esperaban esto, de hecho había varias universidades que estaban buscando la certificación de sus procesos internos de calidad por medio de la acreditación, porque hay un elemento que los ministerios o las secretarías de educación a nivel país exigen a las universidades y es que haya un componente práctico precisamente para que los estudiantes puedan desarrollar ciertas competencias o ciertas habilidades profesionales a través del hacer. Y como les digo, hay muchas que no tienen grandes presupuestos para poder involucrar compras significativas de equipos, hay equipos costosísimos que yo no puedo tener y por lo mismo, cuando yo soy estudiante, no los conozco. Solamente cuando ya me gradúo y puedo llegar a entrar a una de estas empresas que tienen en operación ya eh, y elaboración de sus productos, tienen muchos de estos equipos, ahí es cuando yo me entero que existen y muchas veces quedo sorprendido. Y pues esto es lo que hace que hoy día las empresas cada vez más están diciendo que los profesionales cuando salen graduados están menos preparados para afrontar los retos y las necesidades de la industria real. Entonces, pues claro, si no tenemos cómo acercar a un niño a una bicicleta y solamente se la mostramos en un tablero o a través de una foto, pues cuando él la vea, eh, en vivo y en directo, física, no sabe ni cómo subirse a ella, no sabe ni cómo manejar la dirección, así haya visto la mayoría de elementos en el tablero. Se acordará de algunos, pero la experiencia es uno de los elementos que nos permite realmente interiorizar y poner en práctica todos esos conocimientos que hemos aprendido en las clases. Entonces, tomamos estos elementos de simulación de los aviones para enseñar a los estudiantes a ser pilotos y los pusimos en entornos gráficos eh, muy sencillos y llegamos a esto que está acá. Les voy a enseñar un pequeño video de uno de los desarrollos que vimos que nació en ese entonces a través de una explicación de un sistema de tuberías en donde un fluido va pasando a través de un conjunto de equipos y allí la materia prima va ingresando y podemos ver, incluso a través de transparencias, cuál es el recorrido de esos elementos a través del sistema y por qué las válvulas están abiertas, cómo va entrando, cómo va ingresando la alimentación a los equipos, cómo se va dando el fenómeno directamente relacionado con la explicación en la clase, para que uno, como ingeniero, pueda entender mucho más fácilmente, primero, obviamente, de lo que se está hablando, el fenómeno aplicado y luego cómo a través de un sistema ya armado, organizado, yo puedo hacer reconocimiento de equipos e incluso puedo luego, posteriormente, llegar a manipular variables que me van a mí a dar como respuesta de ciertas características que yo estoy buscando. Estas respuestas pueden ser la toma de una decisión, puede ser simplemente la optimización de un proceso, bueno, en fin, hay varias alternativas que yo puedo llegar a abordar. Luego, nos fuimos a lo que es ya más adelante la interacción bajo el desarrollo de escenarios ya mucho más realistas, porque pues ustedes dirán, bueno, el tema tecnológico en ya casi 18 años debe haber cambiado mucho y efectivamente así es. Nos pusimos a investigar y a trabajar bastante, sobre todo en el tema de experiencias y en el desarrollo
de herramientas para hacer cada vez más cercana la experiencia a lo que se vive en la realidad y involucramos un elemento nuevo. Y este elemento nuevo fue el tema del diseño de escenarios virtuales bajo tecnologías de videojuegos, porque lo que nosotros hicimos inicialmente era muy simplemente hacia nivel de animaciones sencillas, en donde la interacción también era limitada, pero veíamos que la industria de videojuegos empezó a darnos una especie de facilidad y de flexibilidad que nos ampliaba la posibilidad de interacción del usuario y también del docente. Entonces, tomamos estas tecnologías de videojuegos y las aplicamos al desarrollo de estos entornos y estas infraestructuras especializadas para el mundo de la ingeniería. Y hoy día, algo de lo que les voy a enseñar acá es lo que en este momento estamos trabajando para ya diferentes disciplinas de la ingeniería. Ingeniería ambiental, ingeniería de alimentos, ingeniería química, ingeniería industrial, por supuesto, y muchas otras, en donde hemos visto que se ha podido llegar a cubrir un punto amplio de esa necesidad de la experiencia, de vivir y reconocer elementos que yo normalmente luego me voy a encontrar en mi futuro profesional. Entonces, aquí les tengo este pequeño video que es de una planta de tratamiento de aguas, en donde yo ya hago parte del escenario, yo ya soy el ingeniero que ustedes están viendo allí, me puedo llegar a acercar a varios puntos de información. Esto es como si yo estuviera dentro de la planta y la misma información me va indicando qué es lo que sucede en esa etapa de la planta. Ahí veíamos también un plot plan, que es la estructura completa de la planta, el plano que uno normalmente le dan cuando uno ingresa a las empresas para que uno visualice toda la estructura, toda la ubicación de los equipos en planta, la distribución, en fin, y me sirve también para yo ubicar cuáles de los equipos que voy a empezar a manipular tienen que ver con la misión que me dieron a mí. Si yo voy a entrar como ingeniero de planta, como ingeniero de mantenimiento o como analista de operaciones, en fin, esta información me va a permitir a mí entrar y navegar o estar por la planta como si ya la conociera. Tengo la posibilidad no solamente de vivir una experiencia libre de exploración por el sitio, sino también tengo la posibilidad de identificar personajes claves que hacen parte también del escenario y que normalmente están trabajando allá. Muchos de estos personajes son no solamente ingenieros industriales, sino pueden ser operarios, pueden ser ingenieros de proceso, pueden ser ingenieros ambientalistas, en fin, o simplemente el jefe de la planta que está mirando a ver qué es lo que está sucediendo y yo puedo llegar a interactuar con ellos para ver que mi experiencia sea muy cercana a la que normalmente y en la realidad yo debo vivir y tengo que enfrentar retos muy similares a los que yo allá me voy a encontrar una vez que yo ya salga de la universidad. Pero bueno, muchos nos estaremos preguntando, bueno, y todo esto está muy interesante, pero ¿cuáles son los efectos o cómo es el resultado o cómo es la evaluación o la valoración de este tipo de experiencias frente al proceso de aprendizaje? Y miren lo que nos encontramos. Estuvimos buscando bastante por muchos lados en el mundo, porque esto la verdad es muy nuevo. No hay muchas personas que estén desarrollando este tipo de herramientas o muchas empresas. Y hubo un estudio de impacto sobre el aprendizaje usando laboratorios simulados, como el que acabamos de ver. Resulta que varias universidades de Europa y también de Estados Unidos hicieron un ejercicio de valoración cuando implementaron estas herramientas a ver qué era lo que pasaba. Y resulta que habían tres elementos que son los que están relacionados con estas tres barras. Primero, tomaron un grupo al cual le enseñaron de la forma tradicional, con el método que normalmente hemos venido estudiando muchos los últimos años. Otro grupo en donde incluyeron los laboratorios simulados y luego otro grupo en donde mezclaron el método tradicional
con el laboratorio simulado. Y ustedes dirán, ve, tan extraño, ¿por qué razón? Y yo les digo lo siguiente, en donde no hay absolutamente nada de infraestructura física, la cual yo pueda a la cual yo pueda acudir para poder revisar los equipos, interactuar con ellos, mirar qué pasa si yo hago ciertas operaciones. Si hay una universidad que no tiene absolutamente nada de ello, el tema de los laboratorios simulados son una excelente herramienta para que por lo menos, si no tengo yo los recursos amplios para poder adquirir esa infraestructura, esos equipos, esas materias primas, los laboratorios simulados son una alternativa muchísimo más económica en donde le da la facilidad a la universidad de tenerlos y de acercar al estudiante a través de estos mundos virtuales a el reconocimiento de estos equipos, al vivir situaciones como si estuvieran realmente en una industria. Lo digo ¿por qué? Porque hay otras universidades que sí tienen equipos, que sí tienen infraestructura, pero resulta que es a veces limitada. El acceso es para 2 o 3 estudiantes o muy posiblemente tienen la debilidad o la dificultad de que solamente pueden hacer una corrida porque los insumos, los reactivos son muy costosos o simplemente se pueden ciertos horarios porque no está habilitado todo el tiempo. Entonces, en ese momento, los laboratorios simulados se convierten en un complemento. No quiero decir que sea sustitutivo, no. La parte de los laboratorios virtuales, las simulaciones y estas herramientas, si yo no tengo nada, es la mejor alternativa y de fácil acceso, porque requiere unas muy bajas inversiones. Pero si yo tengo infraestructura, tengo equipos, ya tengo algunos elementos en donde yo sí puedo llevar a mis estudiantes, estos laboratorios virtuales y estos simuladores le dan al docente una herramienta muy poderosa para que desde sus clases teóricas puedan llegar a abordar de una vez la aplicación de esos conocimientos sin necesidad de ir allá a la práctica y consumir todo lo que les estoy diciendo. Materias primas, insumos costosos, reactivos, de pronto también hay momentos en donde no se puede acceder porque están ocupados, entonces se puede llegar a primero desarrollar el ejercicio a través de la simulación virtual y luego si yo voy y me subo a la bicicleta, pongo en práctica lo aprendido en estos laboratorios virtuales o en las clases y luego voy a tener un resultado como el que les voy a mostrar a continuación. Las barras azules son la calificación sobre el aprendizaje alcanzado. Y les voy a enseñar en este momento cómo fueron los resultados luego de haber aplicado el método tradicional para un caso de estudio, luego la aplicación con el siguiente grupo en donde se involucraron los laboratorios simulados y luego donde se hizo la mezcla de el método tradicional más el laboratorio simulado y el apoyo del docente. Resulta que el laboratorio simulado frente al método tradicional, es decir, cuando aplicamos el uso de los simuladores, se obtuvo un resultado en cuanto a una mejora del 76%. Y entonces todos ustedes dirán, ¿pero por qué? Entonces resulta que, claro, cuando se involucraron estos escenarios que tienen gráficamente todo el poder de lo que son los videojuegos que hoy día conocemos, pues entonces el estudiante ya empieza a tener una sensación de motivación distinta a la de simplemente estar dirigiendo su mirada hacia un tablero. Él ahora se convierte en el protagonista del proceso de aprendizaje. Cuando él entra a ese mundo virtual y él es el ingeniero y tiene que resolver la situación, cambia completamente su forma de pensar, cambia completamente su disposición frente a lo que tiene que llegar a decidir. Entonces, allí fue cuando se identificó que efectivamente los laboratorios simulados y estas infraestructuras que me permitían tener una navegación por la industria, mirar a ver qué pasaba cuando yo manipulaba una variable u otra, esto fue lo que me permitió tener como resultado un 76% de mejora
frente al modelo tradicional. Y luego, cuando ya se mezclaron el método tradicional más el laboratorio simulado y la ayuda del docente, se vio que había un resultado del 101% en comparación con solamente el método tradicional. Es decir, que estamos aumentando en un 101% la eficiencia del proceso de aprendizaje de los estudiantes. Y no solamente eso, sino que las habilidades que se están desarrollando allí son mucho más cercanas a lo que la industria está demandando. Entonces, estamos haciendo que el estudiante pueda llegar a generar una motivación distintísima a lo que normalmente se lleva a cabo con el método tradicional. Les estamos permitiendo acceder en cualquier instante a estos escenarios, porque yo la práctica y la experiencia la puedo desarrollar cuantas veces yo desee. Puedo tener retroalimentación de las cosas que estoy haciendo bien y de las cosas que estoy haciendo mal en tiempo real, allí mismo. Y adicionalmente, soy el protagonista de la experiencia. Yo soy quien voy a tomar las decisiones, yo soy quien voy a mirar a ver con quién quiero hablar. Yo mismo, a través de mi análisis y los resultados que obtenga, voy a entregar el informe a mi docente para que él vea cómo fue que yo lleve a cabo mi proceso de aprendizaje y me pueda ir guiando. Digo que esto cambia considerablemente el proceso de formación porque aquí el docente ya se convierte en un facilitador y en un colaborador del proceso de aprendizaje. Anteriormente, en el método tradicional, él es el rey. Todos los estudiantes están mirando y escuchando lo que dice el profesor. El docente está ahí como entregando toda su sabiduría y uno como estudiante está allí simplemente mirando, absorbiendo lo que se dice, entendiendo tal vez lo que él dice, pero yo aquí no puedo llegar a hacer mayor cosa en una clase eh, que es totalmente teórica. Entonces, fíjense cómo va de verdad dándose una transformación en este proceso de aprendizaje y cuáles pueden llegar a ser los resultados. Esta que está acá es una vista de un laboratorio que yo tengo a disposición para poder llevar a cabo las actividades que normalmente en un laboratorio de química yo puedo llegar a tomar, entonces voy, tomo los reactivos. Nosotros tenemos varias prácticas que tienen que ver con experiencias dentro del laboratorio y lo interesante es que no solamente van a lo que es el análisis, digamos, de los resultados obtenidos en los laboratorios en cuanto a datos, luego de aplicar un reactivo o de hacer una titulación, sino que luego, y esto es lo que realmente sucede en la realidad, yo tomo esos datos, tomo esa información y la aplico en planta. Entonces, desde aquí y desde Virtual Plan, yo tengo la posibilidad de hacer esa experiencia, ir al laboratorio, identificar cuáles fueron mis elementos que yo como ingeniero voy a tomar para llevar a cabo luego un escalamiento a nivel industrial y miro a ver si sí fue efectiva esa decisión o si esos elementos que yo identifiqué eran los más apropiados o no. Si es así, yo puedo hacer que muy posiblemente mi producción salga exitosa o también puedo hacer que mi producción sea todo un fracaso y me devuelvan todo el lote, mi producto salga de mala calidad, todo eso lo puedo vivir acá. Pero imagínense ustedes cómo harían eso en la realidad o qué les costaría el llegar y cometer un error de estos en una industria real. Simplemente el sueño de trabajar en una multinacional como director de planificación o de planta, donde yo cometa un error de estos, me cuesta el trabajo. Entonces, desde aquí ya estamos previendo que ese tipo de cosas pues nos puedan pasar todas en un escenario de simulación, pero que no nos vayan a pasar realmente allá en el escenario de mi labor diaria. Entonces, es así. En este momento, en Ingenio Colombiano y con Virtual Plan, desarrollamos esta herramienta, que es un complejo
de una planta de producción y ensamble de bicicletas, que tiene que ver 100% con ingeniería industrial. Y miren aquí cómo es el escenario para que ustedes se den cuenta cómo fácilmente a través de un simple clic podemos llegar a entrar a una planta, interactuar con todos los elementos que están dentro de la planta, incluso con jefes de producción, con operarios, con las materias primas, e ir aplicando diferentes conceptos que normalmente se ven en la carrera de ingeniería industrial, como temas de logística, de calidad, de producción, de planeación, de distribución en planta, etc. Bienvenidos a Virtual Plant Complejo Industrial. Vive la nueva experiencia de aprendizaje interactivo en temas industriales y producción. Realiza prácticas simuladas, aplica tus conocimientos y desarrolla habilidades para tomar decisiones tal como sucede en la realidad. Virtual Plant, la nueva forma de aprender haciendo de manera divertida. Ahí lo dicen muy bien, es la nueva forma de aprender haciendo de manera divertida. Es precisamente con Virtual Plan que queremos que se dé un salto significativo en los procesos de aprendizaje, en estos procesos de formación que normalmente lo que hacen es que a veces uno simplemente no desarrolle como debería esas habilidades y esas competencias profesionales para yo luego ponerlas en práctica en mi labor del día a día. Y es precisamente ahí donde conectamos el tema de cuáles son los retos y cómo los vamos a enfrentar. ¿Con qué herramientas estamos nosotros llegando a abordar estas situaciones tan complejas? Porque a pesar de que la tecnología supuestamente nos hace más fácil la vida, pues vemos que cada día hay más desigualdad, hay más complicaciones en el tema ambiental, hay más enfermedades complicadas, pero si nosotros seguimos aprendiendo de la misma forma y con estas caras de aburrimiento y no aprovechamos las herramientas que tenemos a la mano para más bien generar más motivación, estar más atentos, pues no podremos enfrentar esos retos que inicialmente habíamos planteado. Entonces, claro, necesitamos también tomar muchas de estas herramientas de última generación para poder hacer mucho más fuertes nuestras habilidades. Y de esta forma, dar respuesta a esos retos y esas necesidades que la sociedad hoy día nos está invitando a resolver. Les voy a hablar ya para terminar de este personaje que está acá. Este, para mi parecer, es el superhéroe. Y el superhéroe en realidad tiene una responsabilidad muy alta. Y lo digo que es el superhéroe porque él es el que en realidad va a hacer que estas herramientas se implementen con los estudiantes. Él es el que de verdad dice o recomienda cuál es el camino que se podría llegar a abordar para poder hacer un mejor ingeniero. Él es el que llega y dice, bueno, hoy vamos a dejar un poco atrás el tema del método que tradicionalmente hemos venido aplicando y vamos a abordar el tema del uso de las nuevas tecnologías para poder adentrarnos mucho más en lo que es una industria, en lo que es un equipo, en lo que es el fenómeno que hace que suceda este cambio en la materia prima y se convierta en un producto. Él es el que tiene en sus manos la decisión de acercar a sus estudiantes a estas herramientas.
Él es el que verdaderamente va a hacer que suceda el cambio. Y también, si él es el que promueve dentro de su institución, junto con las directivas o las diferentes autoridades, el uso de estas herramientas porque saben cuál va a ser el impacto que van a tener en sus profesionales y qué es lo que va a presentar en las industrias una vez que estos profesionales salgan graduados. Si él tiene plena conciencia de ello, va a ser que efectivamente los estudiantes puedan tener unas capacidades muy superiores a las que normalmente y tradicionalmente han venido teniendo. Entonces, esperamos que los docentes que nos están escuchando, que se encuentran de pronto mirando alternativas o son curiosos por mejorar sus procesos de aprendizaje, puedan contemplar esta vía. Eh, Les voy a contar de algo que sucedió en Chile. Y es que en Chile nosotros nos encontramos con algo muy especial, una situación muy, muy especial. Y es que en Chile, ustedes saben que ellos exportan vinos, ¿verdad? Como ellos exportan vinos, entonces necesitan tener una mano de obra calificada y con conocimientos técnicos muy especializados. Entonces, pues resulta que Chile tiene una situación bastante especial y es que ellos tienen dentro del año una época solamente de 3 meses en donde se realiza la vendimia. Y la vendimia tiene que ver con el aprovechamiento de la uva para volverla vino y que en ese ejercicio pues ya puedan exportar todo el vino que produce Chile. Pero el resto de tiempo, los otros 9 meses, esas plantas viven paradas. Es como una planta fantasma. Entonces ellos dijeron que qué alternativa podía existir para poder llevar un proceso de formación a nivel nacional, en donde todos los estudiantes tuvieran una planta en operación durante todo el año, donde no fuera tan costoso el equivocarse y donde tuvieran la cercanía más precisa a lo que realmente se vive dentro de un proceso de vinificación. Y pues abordaron el desarrollo de una planta de vinificación virtual para poder dar respuesta a esta necesidad. Y el gobierno de Chile dio luz verde para el desarrollo de este proyecto. Este proyecto lo desarrollamos nosotros. Fue un proyecto que en Chile no sabían quién podría llegar a desarrollar eso, sabían que en el mundo tenía que haber alguien y generar una licitación a nivel internacional. Esta licitación fue abierta en toda Latinoamérica, en España, y se presentó pues Argentina, Chile, España y nosotros. Y nosotros por nuestra experiencia en temas de procesos industriales, por nuestra especialidad y conocimiento en esta materia, nos la ganamos. Y fue así como se desarrolló Bitwine, la primera planta virtual de vinificación para la educación técnica y profesional. La gente del Concha y Toro, me imagino que ustedes han escuchado esa marca, esa casa de vinos, eh, ellos están entrenando a su personal con estos elementos en la virtualización y han optimizado su proceso de entrenamiento en un porcentaje bastante alto. Antes lo que se hacía en 2 meses, ellos ya lo están haciendo en 2 semanas y han reducido sus costos, digamos, de errores, de accidentabilidad, de temas de equipos dañados, precisamente por la implementación de este tipo de herramientas virtuales. Entonces, pues aquí la invitación y la reflexión es sobre cómo las nuevas tecnologías están revolucionando en este momento la educación en el mundo y cómo a través de Virtual Plant nosotros hemos podido llegar a entregar estos escenarios a muchas universidades que antes no podían tener el acceso a estas infraestructuras ni a estos equipos y sus estudiantes han mejorado mucho sus características de conocimiento técnico para poderlo aplicar luego en la industria real. Entonces, estamos cerrando esa brecha que normalmente se habla mucho de que existe, pero que a veces no se hace mucho para poder cerrarla, y es acercar mucho más el mundo de la universidad de la industria para que se traten de unir y traten de tener elementos en común de tal forma que cuando los ya profesionales reciban a los estudiantes recién graduados digan,
las universidades en realidad están sacando una gente muy bien preparada para poder tomar decisiones sobre los problemas que aquí necesitamos resolver y que den una respuesta efectiva a los grandes incógnitos y problemas graves que el mundo necesita resolver hoy día. Bueno, les agradezco por su tiempo. Esta es la información de mi contacto por si ustedes quieren eh, llegar en este momento y enviarme alguna pregunta. Con mucho gusto, aquí está la información. Quiero decirles que nosotros en Costa Rica ya estamos allá trabajando, estamos con la UNED, también con el programa de Ingeniería Industrial. Ellos iniciaron su experiencia con Virtual Plan el año pasado y pues la verdad, en este año hicieron una renovación de la herramienta por 3 años más. Entonces, quiere decir que han encontrado valor en lo que han experimentado. Y pues esperamos seguir apoyándolos de manera importante en todos estos retos porque sabemos que al principio no es nada fácil, pero si uno tiene toda la intención, toda la voluntad de seguir por este camino y de empezar a transformar de verdad los procesos que tradicionalmente se han venido dando, eh, por el bien de no solamente pues, el proceso de formación, sino por los estudiantes y por los retos que nos está demandando la sociedad, pues ahí estaremos apoyándolos. Entonces, reitero nuestros agradecimientos al ingeniero Manuel Méndez, a todos ustedes por haber escuchado y haber compartido este espacio y con el mayor de los gustos estaremos atentos a resolver cualquiera de sus inquietudes en lo corrido de la semana. Muchas gracias y espero en una próxima oportunidad volver a tenerlos con nosotros. Muy amables. Hasta pronto.